En esta vida solo tenemos dos opciones a escoger. Y si nos hemos dado cuenta, siempre hay o sí o no. O queremos una cosa o queremos otra cosa. Y cuando nos vamos a las Escrituras, tenemos solamente dos opciones. O obedecemos a Dios o obedecemos al mundo. El mismo Señor Jesús nos dijo que hay dos caminos, y esos dos caminos tienen una puerta cada uno, y cada uno tiene un final. Es decir, la puerta ancha y espaciosa tiene un camino ancho, pero también su final es el infierno, una vida de perdición. El Señor Jesús dijo que la puerta angosta tiene un camino estrecho, que es la vida del creyente, que no es nada sencilla, pero es la más hermosa que hay, y que tiene un final, que es estar con Cristo por toda la eternidad. Por eso el Señor en Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14 dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solo hay dos puertas, hay dos caminos, y cada uno un final. Al finalizar su hermoso sermón, el Señor, ahí cuando terminas de leer Mateo capítulo 7, cuando va a iniciar al 8, el Señor va a repetir la misma fórmula, al decirnos que solamente tenemos dos opciones ante sus palabras que Él ha hablado para poder edificar nuestra vida. Una es edificar nuestra vida al obedecer sus palabras, es decir, poder o construir nuestra casa en la roca, donde vendrán las olas, vendrán tormentas, vendrán circunstancias, vendrán problemas, vendrán aflicciones, pero nada nos podrá mover porque estaremos construidos en la roca. O la otra opción que tenemos es no obedecer a su palabra y construir, como Él mismo lo dijo, en la arena, donde vendrán la lluvia, vendrán las tormentas, vendrán los problemas, vendrán las circunstancias, vendrán angustias, y todo eso terminará destruyendo nuestra casa porque no hemos edificado en la roca. No hay nada más. Y tomando ahora Santiago nos va a decir, o nos vamos a encontrar en un contraste también entre dos cosas. Y Santiago nos va a decir que hay dos sabidurías, dos clases de sabiduría. Ese es el título de nuestro sermón, y es lo que Santiago nos va a dar referencia diciéndonos que hay una sabiduría terrenal y hay una sabiduría divina. Santiago capítulo 3, de los versículos del 13 al 18. Ahí vamos a meditar en esta mañana. Santiago capítulo 3, de los versículos del 13 al 18. Y leamos: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Oremos por un momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, tú eres el Rey, tú eres nuestro Dios que habita, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, y tú eres el que está sentado en su trono, Señor, coronado de gloria y de majestad. Señor, en esta mañana te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que puedas renovar, Señor, nuestra manera de pensar, que puedas renovar, Señor, nuestro corazón. Si estamos, Señor, tal vez yendo o pensando en algún tipo de estas dos sabidurías, que puedas tú enseñarnos en esta mañana por cuál de ellas debemos de andar, Señor, por cuál de ellas debemos de conducirnos, y no solamente poder conocer lo que tú deseas por medio de tu palabra, sino poder, al final, Señor, poder salir de este lugar para tomar sabias decisiones y ponerle en práctica, Señor, tu palabra en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos tú, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a sentarnos. Hay dos clases de sabiduría.
Una es la divina y la otra es la humana. Dependiendo de la que usemos o nos llenemos de ella, será nuestro proceder en nuestro diario vivir. Según nosotros nos vamos llenando de alguna de las dos clases de sabiduría, nosotros vamos a proceder en nuestro diario vivir. Si nos vamos por un momento en el libro de Proverbios, el capítulo 3, el versículo 7, Proverbios 3, 7, sin irte de Santiago, y pones tu dedo en Santiago para que no te vayas. Santiago 3, Proverbios 3, 7. Proverbios 3, 7. Bien, Proverbios 3, 7 dice: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. La advertencia del proverbio no es solo para aquellos que viven abiertamente en contra de la palabra de Dios, sino también para nosotros como cristianos que vivimos bajo la palabra de Dios. Y ahí tendríamos que preguntarnos, ¿somos sabios en nuestra propia opinión? ¿O de dónde procede nuestra sabiduría? ¿Cuál es el resultado de esa sabiduría que decimos tener y que tomamos decisiones en el día a día? Y vamos a ver lo que Santiago nos habla en su palabra. En primer lugar, que la sabiduría se demuestra. El apóstol Santiago ha pasado del tema de la lengua, del versículo del 1 al 3, desde el capítulo 3 de Santiago, al tema de la verdadera sabiduría. Uno se empezaría a preguntar y a decir, ¿qué relación tiene entre la lengua y la sabiduría? ¿O por qué Santiago hace ese cambio repentino de terminar de hablar de la lengua para ahora poder hablar de la sabiduría? No es que Santiago haga un cambio de 180 grados. Notemos que sí hay una relación entre la lengua y la sabiduría. La relación que tiene la lengua y la sabiduría es que los maestros o las personas pueden usar su lengua sabiamente o pecaminosamente. Dependiendo del uso, reflejará qué tipo de sabiduría está usando la persona. La sabiduría terrenal o la sabiduría celestial. Dependiendo de ella, al final terminará hablando por su boca y expresará qué tipo de sabiduría es la que tiene. Santiago nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? El apóstol hace una pregunta como de un autoexamen para decir, ¿hay alguno o alguien entre ustedes que entiende que es sabio, es decir, que conoce la verdad y sabe cómo aplicarla correctamente a las diversas situaciones de la vida? ¿Hay alguno entre ustedes que posee un entendimiento, es decir, posee la suficiente experiencia práctica de la vida? Santiago hace una pregunta retórica para que ellos mismos empiecen a preguntarse y empiecen a cuestionarse acerca de que si son sabios o no son sabios. Si eres sabio, lo vas a demostrar con tu vida diaria de una manera práctica. Recordemos, hermanos, que en la iglesia de aquel entonces había muchos que se creían ser maestros, que se creían ser hombres sabios, que se creían por tener una cierta edad y por tener años, ellos ya creían ser sabios. Y debido a que Santiago los va a poner a prueba diciéndoles, si ustedes dicen ser sabios, si ustedes dicen ser entendidos, si ustedes tienen ese conocimiento que ustedes mencionan, entonces demuéstrenlo. ¿Y cómo deben demostrarlo estas personas? Y él nos dice en el mismo versículo 13 de Santiago 3, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O como diría la Nueva Versión Internacional, que lo demuestre con buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da la sabiduría. En el capítulo 2 de esta epístola, ya habíamos visto que la fe en acción debe mostrarse por medio de los frutos. La fe produce frutos, no es una fe muerta que no produce obras. La fe en acción, la fe salvífica, la fe que el Señor ha dado al creyente es una fe que se demuestra.
Y es aquí también que Santiago utiliza el lado práctico para decirnos, de la misma manera, una persona sabia se demuestra por su manera o su forma de vivir. Es lo que Santiago nos ha venido diciendo desde el capítulo 1. Si eres cristiano, entonces vive el Evangelio. Si dices ser cristiano, entonces aplica lo que dice la palabra. No podemos ser teóricos, no solamente podemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. En aquel entonces, el entendimiento que tenían los griegos acerca de la sabiduría era la de una persona que tiene mucho conocimiento o una espectacular retórica de la cual este hombre podía captarse, y los hombres decían al escucharlo: este hombre es un hombre sabio. Este hombre tiene tal conocimiento que uno diría: wow, es sabio en toda su manera de vivir. Y es posible que ese pensamiento en aquel entonces haya estado influenciando a estos hombres que Santiago les va a escribir, que se creían ser sabios, que ellos pensaban que con saber la ley, que con saber los mandamientos eran personas sabias. Y lo mismo ocurre con nosotros. El saber bastante de la Biblia no me hace una persona sabia. Una persona sabia en las Escrituras es una persona que vive rectamente y no una persona que sabe mucho. Uno podría saber toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, podrías haber llevado cursos en el seminario, podrías ser un gran exégeta en cuanto a interpretar las Escrituras, pero si esa palabra no la aplicas en tu diario vivir y no vives lo que dice la palabra, entonces tú no eres sabio, simplemente eres un conocedor o sabes mucho de la palabra, pero no eres una persona sabia. El sabio no es sabio porque sabe mucho, sino porque sabe cómo aplicar su conocimiento a la realidad de la vida. Es una sabiduría que se evidencia en la vida de la persona. La sabiduría se demuestra por tener una conducta buena según la revelación de Dios. Es una vida que se caracteriza por la humildad o la mansedumbre. De esta sabiduría es la que Santiago habla. Nos va a decir que hay una sabiduría verdadera que es digna de imitar y admirar. Y hay otra sabiduría que nosotros tenemos que rechazar. Ambas, hermano, aunque tú digas que no, compiten por nuestro corazón y compiten por nuestra mente. Una es la sabiduría de Dios y la otra es la sabiduría terrenal o la sabiduría del diablo. Como les dije al iniciar, hoy vamos a enfocarnos en esta sabiduría terrenal. Y si nos alcanza el tiempo, tocaremos también las sabidurías celestiales. Si no, lo veremos la semana que viene. Y vamos a ver lo que nos dice acerca de esta sabiduría terrenal. Ya Santiago acaba de decirnos o ha hecho la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Si alguno podía decir o levantar su mano: yo soy sabio, yo entiendo, yo conozco la ley. Entonces Santiago rápidamente le dice: ok, entonces demuéstralo con tu diario vivir. Muéstrame tu sabiduría. ¿Cómo es tu sabiduría? ¿Cómo la aplicas a tu vida? Y ahí todos habían bajado la mano, como aquella vez cuando el Señor Jesús le dijo a aquellas personas que estaban cuestionándolo, aquellas personas que le habían traído una mujer adúltera para que esta mujer pueda ser juzgada por el Señor. Y el Señor dijo: si alguno ha pecado, entonces que tire la primera piedra. Y todos aquellos hombres que se creían sabios, todos aquellos hombres que se creían tener conocimiento, todos aquellos hombres que se creían santos, todos aquellos hombres que se creían juzgadores, empezaron a tirar la piedra desde el más anciano hasta el más pequeño, porque ellos reconocieron que eran pecadores. Vamos a ver la sabiduría terrenal. Después que Santiago pone a prueba la sabiduría que los maestros afirman poseer, preguntándoles de manera retórica: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Entonces él le va a decir que si ellos tienen celos amargos o envidiosos, entonces su argumento va a quedar de lado.
Él les dice, demuestren por sus buenas obras en sabia mansedumbre. Y les va a empezar a decir, pero si ustedes, que afirman tener sabiduría, tienen celos amargos, o en otras palabras, son envidiosos, entonces ustedes tienen la sabiduría terrenal. El primer fruto que produce esta sabiduría terrenal, hermanos, es celos amargos. La palabra celos puede ser traducida por envidia. A la luz de varios comentarios, la mejor traducción podríamos decir que es envidias amargas. La envidia es tener tristeza o pesar por no tener el bien ajeno. Esto podría ser dinero, poder, éxito, habilidades, entre tantas cosas, y uno podría empezar a sentir envidia y poder decir, ay, yo quisiera tener lo que esta persona tiene. Ay, yo quisiera ser como esta persona que es tan entradora, en cambio yo soy una persona tímida. Ay, yo quisiera tener este carisma para poder vender, pero la verdad es que no puedo por esto de acá. Y empezamos así, empezamos a pensar y sutilmente nuestro corazón empieza a llenarse de celos, de envidia. Pero podemos ver que este texto, hermano, que acabamos de leer, no nos dice que solamente eran envidias. Nos dice que sino que eran envidias amargas o celos amargos. El término griego para amargo se empleaba para aludir al agua contaminada que no se podía beber. Nota la figura de Santiago. Santiago dice que estas personas tenían celos amargos o envidias amargas, y que este amargo significaba para poder aludir un agua contaminada que no se podía beber. En otras palabras, no podías relacionarte con esta persona. No podías acercarte a esta persona porque tenía tantos celos que estaba centrado en su vida y que no quería tener relación con otras. John MacArthur utiliza en su comentario y dice que aquí lo emplea de forma metafórica Santiago para describir el peor tipo de celos. Ese que es áspero, con filo, cortante y destructivo, que no se preocupa por los sentimientos ni el bienestar de los que son blancos de esta envidia o celos. La sabiduría de este mundo, hermano, es celosa, es envidiosa de lo que poseen los demás, que en vez de alegrarse con su prójimo en lo que tiene, lo celan, lo envidian, y la envidia que tienen puede ser, como te he dicho, bienes materiales, podrían ser por cómo se relacionan en su familia, por los hijos, los títulos, la forma de ser y tantas cosas que el hombre puede empezar a tener celos y en vez de poder alegrarse. La sabiduría del mundo es envidiosa, tienen celos, no les importa las demás personas, solamente están centradas en ellos mismos. Es así que son como una fuente amarga que nadie quiere beber porque su corazón se ha llenado de tantas cosas que contaminan su vida. En otras palabras, estas personas se convierten en personas amargadas. Estas personas se convierten en personas que no quieren el bien de los demás, sino que solamente viven teniendo celos de las otras. Es por eso que si volvemos a Proverbios, el capítulo 14, el versículo 30, si buscamos por favor, nos dirá que la envidia es tan profunda en el corazón de una persona. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Te va carcomiendo por dentro, sutilmente, sin que tú te empieces a dar cuenta. La envidia, hermano, es un veneno mortal que puede llevarte a hacer cosas muy pecaminosas. Fue tanto así que cuando empezamos a ver en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando vemos cómo los hermanos, por tener envidia de José, lo vendieron a Egipto. Otros incluso por envidia, como Pablo dice en Filipenses capítulo 1, el versículo 15,
predican el Evangelio por envidia, por tener o sacarle celos al apóstol Pablo. Además, pueden sentir envidia porque sirven al Señor de una manera y es usada de ello. Incluso nosotros podemos tal vez empezar a sentir envidia y decir: ay, yo quisiera que nuestra iglesia fuera como la iglesia de aquella. Ay, yo quisiera que tuviéramos todos los ministerios como tiene tal iglesia. Ay, yo quisiera que todos los hermanos fueran como los hermanos de aquí. Y empezaríamos tal vez a sentir envidia sutilmente, pero si nosotros no tomamos el control, si nosotros no nos damos cuenta de ello, al final nos podríamos convertir en personas envidiosas. Y al ser personas envidiosas empezaríamos destruyendo nuestro corazón. Hermano, la envidia destruye relaciones, la envidia destruye familia, la envidia destruye, incluso puede apartar y hacer cosas dentro de la iglesia. Santiago les escribe a estos hermanos porque se estaban destruyendo debido a la envidia, esta que sentían acerca de los demás. Pero no solamente les dice Santiago que si tienen celos amargos o un corazón envidioso, sino que también les va a decir: si ustedes tienen una ambición personal, o en otras palabras, si ustedes son egoístas. El segundo fruto de esta sabiduría era la contención de vuestro corazón, como nos dice la Reina Valera, o la ambición personal en su corazón, como nos dice la Nueva Biblia de las Américas. Esta palabra contención o ambición tiene la idea de una ambición egoísta. Es una actitud egoísta que solo piensa en esa persona o en un grupo de personas y nada más. En otras palabras, empieza a decir: yo soy primero, segundo soy yo y tercero soy yo y nadie más que yo. Solamente está centrado en sus intereses. Empiezan a pensar lo que a ellos les conviene y no lo que les conviene a los demás. Este egoísmo provoca rivalidades y por tanto divisiones. Los maestros que se creían sabios buscaban tener discípulos y seguidores alrededor de ellos, y cuando otros maestros buscaban lo mismo, esto provocaba rivalidades, partidismos, divisiones. Empezaban a haber contiendas entre ellos para poder repartirse. No, este es mi discípulo, no, este es mi discípulo. Y Santiago les dice que si ustedes tienen un corazón egoísta, que si ustedes tienen ambiciones personales, entonces ustedes tienen esta sabiduría que es terrenal. Un ejemplo, hermano, son los que llegan últimos y quieren ser los primeros, que nos dicen las Escrituras. Son los que no esperan su turno y que empiezan a decir: yo quiero que me atiendan ahora, porque yo tengo mis necesidades. Yo he llegado aquí, yo quiero que me atiendan primero a mí. No esperan su turno. Son aquellos que no comparten, porque es solo para ellos. Dicen: esto es mío, yo no quiero compartir con nadie. Son como aquel niño que ya no usa su juguete, y yo no sé si tú has visto este caso. Aquel niño que tiene guardado ahí en su baúl ese juguete que ya no lo usa. Pero cuando papá y mamá dicen: voy a regalar este juguete, lo voy a llevar a otro lado, entonces dice: no, sí me gusta, ahora quiero jugar con este juguete. En otras palabras, ese niño tiene el corazón egoísta porque no quiere compartir aquello que ya no usa. Ya no lo está usando, pero no quiere darle a otra persona que sí lo podría usar. Santiago les dice a estos hombres que se creían sabios en el capítulo 3, de que si tienen celos amargos o envidias amargas, si tienen ambición personal o centrados en ellos mismos, tienen la sabiduría terrenal. Pero a la vez también les dice que si tienen y son soberbios o son arrogantes y mentirosos, el egoísmo, hermano, es un fruto natural del corazón humano y siempre va a buscar lo suyo sin importarle el prójimo. Pero cuando la envidia y el egoísmo se fusionan o se combinan, lo que sucede es que las personas se vuelven arrogantes y mentirosas. Es por eso que Santiago en este capítulo 3, en el versículo 14, nos dice: no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Una de las cosas que sucede con las personas que se creen más sabias
que los demás es que continuamente se van a jactar o van a presumir de aquella sabiduría que tienen. Incluso muchos de ellos, para mantenerse en este estatus de sabiduría, van a recurrir a la mentira para hacer creer a las demás personas que son sabias o que siguen enriqueciéndose en esa sabiduría. Los maestros a los cuales estaba describiendo Santiago no eran personas humildes, sino que eran personas arrogantes, eran personas petulantes, eran personas jactanciosas, y no solamente con ellos, sino que también eran personas mentirosas. En el mundo actual, hermano, se considera sabios o entendidos a las personas académicas que tienen muchos títulos o profesiones. No es que estén en contra de aquellas personas o que estemos en contra de que tengas un buen estudio, de que te sigas perfeccionando, de que tengas una maestría, que tengas un doctorado. Pero como hemos hablado al inicio, el tener mucho conocimiento no nos hace sabios. Porque la Biblia nos dice o nos pregunta, ¿es eso la sabiduría que la Biblia nos dice? Una persona que tiene muchos estudios en su vida diaria no puede vivir sabiamente. ¿Por qué? Porque una persona con mucho conocimiento no necesariamente es una persona sabia. Entre los cristianos también existe la misma tentación de pensar que saber mucho es ser maduro o sabio. Y la realidad es que muchos que creen y piensan eso, de tener bastante conocimiento de las Escrituras, al final con su vida pueden tomar actitudes de una persona que es inmadura. Pueden tener 30, 20 años en la fe, pero con sus acciones podrían darle a entender que es una persona inmadura. El ser sabio, hermano, no tiene que ver con saber solamente, tiene que ver con el hacer también. Puedes leer todas las obras sistemáticas que quieras, pero como hemos dicho, si no las practicas, si no practicas la piedad, de nada te sirve, solamente es conocimiento. Y Santiago nos lleva a la práctica. Santiago nos dice que si tú eres conocedor de la palabra, entonces vive la palabra. Y ante ello, hermano, tendríamos que hacernos unas cuantas preguntas. ¿Puedes ver cómo sabes muchas cosas, sin embargo, no creces espiritualmente? ¿Te sientes superior tal vez a otros hermanos porque conoces más que ellos? ¿Sientes envidia de otros porque quisieras tener lo que ellos tienen? ¿Sientes que para poder sentirte algo o alguien mientes a los demás exagerando lo que haces? Los frutos de la sabiduría humana son aquellos que promueven el orgullo, los celos, la división, y no está la sabiduría de Dios. ¿Acaso, hermano, de lo que hemos mencionado ahora, de esta envidia amarga, de esta ambición personal centrada en nosotros, de esta arrogancia y mentira que es la soberbia, habrá algo de eso en nuestro corazón? Como hemos dicho, el hombre, el creyente, lucha entre estas dos sabidurías, entre la sabiduría terrenal y la sabiduría divina. Y a quien más alimentamos o con quien más nos llenamos, al final terminará reflejando nuestra lengua y nuestras acciones. Y ahora vamos a ver, hermanos, la fuente de la sabiduría terrenal. El versículo 15 de este capítulo 3 de Santiago, vamos a leer juntos, que nos dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Lo primero que nos dice Santiago en este versículo es que esta sabiduría del mundo no desciende de Dios, es decir, no proviene de Dios. Dios no es el autor de la sabiduría del mundo y por tanto no obtiene la aprobación de Dios. No es una bendición de parte de Dios tener esta sabiduría, y no importa lo que diga el mundo, si dice que es justa, que es compasiva, que es equitativa, si no proviene de Dios según es revelada en su palabra, entonces no goza de la aprobación de Dios. Tal vez podría tener todo el apoyo de la mayoría de los gobernantes
de los jueces supremos, de la mayoría del pueblo, pero si es contraria a la voluntad de Dios, entonces Dios no es el autor ni goza de su aprobación. Porque esta sabiduría que es egoísta, que es envidiosa, que es soberbia, tiene su origen y tiene su fuente en tres cosas. Lo primero es que es terrenal. La primera fuente de esta sabiduría humana es que es terrenal o literalmente limitada a la tierra. Santiago nos dice que si no proviene de Dios, entonces proviene de la tierra, es terrenal. Esta sabiduría que es terrenal es opuesta a la sabiduría que proviene de Dios. La idea, hermanos, es que ambas son opuestas entre la una y la otra. Por tanto, hermanos, la sabiduría del mundo es opuesta a la sabiduría que es de Dios. No hay punto medio. No hay para poder decir, voy a tomar un poquito de acá del mundo y creo que le va a poder añadir a la sabiduría de Dios. No hay punto medio. O poseemos la sabiduría de Dios o poseemos la sabiduría del mundo. Aquí no se puede escoger lo mejor de cada uno, sino que es o tomo lo uno o tomo lo otro. El mismo Señor Jesús lo dijo en Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Para el Señor Jesús era todo o nada. Esta sabiduría terrenal ve la vida desde la perspectiva de la hora y no desde la perspectiva de la eternidad. Su mente, su corazón está puesta en las cosas de la tierra. Y si buscamos por un momento Filipenses capítulo 3, 19, para escuchar al apóstol Pablo de que lo que nos dice acerca de esta sabiduría. Filipenses capítulo 3, el versículo 19. Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está su vergüenza, los cuales piensan solamente en las cosas terrenales. Esta persona que Pablo nos dice no considera su alma, no piensa si lo que está haciendo afecta su relación con Dios. Esta persona no se pregunta, ¿esto que hago me acerca a Dios o me aleja de Dios? ¿Fortalece mi vida espiritual o la debilita? ¿Me lleva a servir a Dios o a servirme a mí mismo? Esta sabiduría es motivada por el orgullo. Esta sabiduría es motivada por la contención, por la jactancia, por el egoísmo, el interés personal y el engrandecimiento propio, donde está centrado solamente el yo y nada más que yo. Por eso es una sabiduría terrenal. Pero no solamente dice que esta sabiduría es terrenal. En segundo lugar, vamos a ver que la fuente también de esta sabiduría es animal o natural. La segunda fuente de la sabiduría humana es animal o puramente humana, sensual, carnal. Esta sabiduría no considera a Dios, no teme a Dios, no tiene al Espíritu Santo en su vida. De ellos habla Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Porque todos sus sentimientos, deseos, apetitos, conductas e impulsos tienen como base una forma humanista de ver el mundo y al hombre. Quien es, como de suponer, nos llega a ser, o como el hombre es, nos llega a la medida de todas las cosas. El humanismo piensa que el hombre es el ser supremo. El humanismo nos dice que el hombre es el centro de todo. El humanismo nos dice que el hombre es el Dios. Y por ende tenemos que centrarnos en el hombre y solamente en el hombre, y Dios es dejado de lado. Es la sabiduría que caracteriza a los no creyentes. La naturaleza caída promueve la desobediencia a Dios, y su mente no se rige por la palabra de Dios, y no tienen en la mente de Cristo, no son guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, estos hombres empiezan a pensar como los hombres piensan, que no tienen a Dios en su corazón. Y es posible que nosotros como creyentes podamos caer también en esto, de poder pensar como el mundo, desear sus deseos, conductas y creer que lo que el mundo hace es algo normal y entonces poder, según nosotros, estar bien, cuando el Señor dice que es todo lo contrario, que no está bien.
La tercera fuente que Santiago nos dice en este capítulo 3, el versículo 15, de esta sabiduría, es que su fuente, en tercer lugar, es diabólica. La tercera fuente de la sabiduría humana es Satanás, el Dios de este siglo. Va a estar siempre sutilmente llevando al hombre al pecado, y para eso va a usar todos los instrumentos necesarios, donde los celos amargos, donde la envidia, el egoísmo, las ambiciones personales, donde está el egoísmo, donde la soberbia han llenado el corazón, es porque se ha llenado de la sabiduría terrenal, del mundo, que no proviene de Dios, sino que es diabólica, ya que esta persona será guiada por el diablo. Y éste buscará abrir siempre el apetito pecaminoso por medio de los deseos de la carne, por medio de los deseos de los ojos y por medio de la vanagloria de la vida. Este hombre que no tiene una naturaleza divina es llevado esclavo por sus propias pasiones en cada ocasión. Y aquel cristiano, hermanos, que está luchando por el pecado, es seducido constantemente por medio de sus artimañas y usando los deseos pecaminosos de su corazón. Si nos empezamos a llenar de la sabiduría del mundo, ten por seguro que Satanás empezará a susurrarte para que puedas caer en el pecado. En el versículo 16 de Santiago capítulo 3 nos dice: porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. De esta manera, hermanos, parecería que termina esta parte con una conclusión breve, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. La sabiduría terrenal solo puede producir, hermanos, celos, envidias, divisiones, rivalidades, desórdenes, confusiones, toda cosa mala, porque ellos son frutos de la carne. Vayamos por un momento a Gálatas capítulo 5, el versículo del 16 al 21. Gálatas capítulo 5, de los versículos del 16 al 21. Nos dice Gálatas capítulo 5, de los versículos del 16 al 21. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la sabiduría humana. Los seres humanos creen que podrán resolver todos los problemas, ya sean políticos, económicos, sociales, familiares, mediante la aplicación de la sabiduría humana. Pero en realidad jamás podrá hacerse realidad eso, porque el problema del hombre proviene de su corazón. Porque lo que el hombre se llena constantemente, al final va a ser lo que va a demostrar. Por eso el Señor dijo que la abundancia del corazón termina hablando nuestra boca. Y él mismo lo dijo en Mateo 7:18, el árbol bueno no da malos frutos, como un árbol malo no da buenos frutos. Lo que nosotros nos llenamos en nuestro corazón va a ser lo que va a evidenciar en nuestro diario vivir. Si hay celos, pleitos, enemistades, enojos, rivalidades, inmoralidad, impureza, egoísmo, soberbios, mentiras, entonces quiere decir que nos estamos llenando de la sabiduría del mundo y no de la de Dios. La sabiduría de este mundo, hermano, produce caos, produce desorden, produce confusión, produce enemistad, produce divisiones. No hay orden sino caos. Destruye la unidad, destruye la paz,
la mutua sumisión entre hermanos de la fe. Nada bueno sale de la sabiduría del mundo. ¿Y por qué, hermano? Porque destruye familias, destruye matrimonios. Y diríamos incluso que puede traer divisiones en la iglesia porque hay celos, envidia y soberbia. Y esto es porque nos llenamos de la sabiduría terrenal y no la de Dios. Y hay una realidad, es que ningún creyente, hermano, vive una vida en perfecta sabiduría. Luchamos todos los días, batallamos todos los días, vivimos en un mundo caído. Querramos o no, hemos bebido de la sabiduría de este mundo. Pero la realidad que tendríamos que preguntarnos y cuestionarnos, ¿qué ideas de este mundo yo creo y he abrazado posiblemente por ignorancia? ¿Es mi concepción acerca del matrimonio como dicen las Escrituras? ¿Es mi concepción del homosexualismo como dicen las Escrituras? ¿Qué podemos decir en cuanto al aborto, en cuanto a la eutanasia, al rol de los hombres, de las mujeres, el rol de la familia, de la evolución, del uso del dinero, acerca de la pornografía, la fornicación, el feminismo, el chisme y tantas cosas más que nosotros podríamos pensar que estamos bien, pero que en realidad hemos bebido de la sabiduría terrenal y que va en contra de lo que Dios dictamina en su palabra? Hermanos, nosotros como cristianos debemos de rechazar esta sabiduría humana terrenal, porque nos dice que su fuente es terrenal, natural y es diabólica, porque contradice toda la voluntad de Dios, y en vez de eso nosotros debemos de adquirir la sabiduría de Dios. Por eso Proverbios capítulo 4, el versículo 5 al 7, si buscas un ratito a Proverbios capítulo 4, el versículo del 5 al 7, y si estás en tu casa, en las noches antes de dormir, pues tienes un tiempo ahí a la luz, lee un proverbio, hermano, un consejo que te doy. Proverbios es un libro lleno de sabiduría, lleno de la gracia de Dios, donde podemos aprender muchísimas cosas de lo que Dios le dio a este hombre, considerado el hombre más sabio del mundo en su momento. Proverbios capítulo 4, el versículo del 5 al 7 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. El llamado de aquí de Salomón es: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Lo que nosotros estamos pensando a veces es más adquirir tantas cosas materiales, en poder adquirir tantos tips que nos pueda ayudar en las distintas cosas de cómo hacer, pero olvidamos que tenemos que adquirir sabiduría, y Salomón nos llama y nos dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Quieres comportarte de una manera piadosa? ¿Quieres tener resultado en tu vida? Adquiere sabiduría y vive de una manera sabia. Todos los seres humanos tenemos aspiraciones, planes, proyectos, deseos, anhelos, pero en realidad, ¿cuántas veces hemos considerado y nos hemos preguntado cuál es la fuente de nuestros pensamientos? ¿O de dónde provienen las aspiraciones o planes que tengo? ¿Cuál es la fuente de los proyectos o deseos que tengo? ¿Es Dios y su palabra la que me inspira a tener estos proyectos y planes para mi vida, para mi familia? ¿O en realidad es mi carne terrenal y humana que me quiere para poder llevar y adquirir tantas cosas que al final no me van a traer ningún beneficio? O aún peor, hermano, si por ahí nos preguntáramos, considerando la tercera fuente que hemos visto aquí en Santiago, ¿son pensamientos satánicos que han venido a mi mente? Y a veces uno podría decir: pero ¿cómo es posible que yo pueda pensar que son pensamientos satánicos? Pero la sabiduría terrenal con la que Santiago nos dice en este capítulo 3, nos dice que tiene tres fuentes. Nos dice que es terrenal, natural y diabólica. Que donde hay celos y ambición personal, allí no hay paz, hay toda confusión.
y toda cosa mala. Nosotros tenemos que examinar nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios y tenemos que ir a Dios y poder decirle: oh Dios, enséñame tus caminos. Señor, ayúdame a pensar bíblicamente, aunque todo el mundo pueda pensar que yo estoy loco por seguirte a ti y a tu palabra. Ayúdame a soportar todo lo que el mundo pueda decir, porque no vivo, Señor, para mi gloria, sino para tu gloria y para el bien de mi vida, Señor. Hermano, tenemos que dejar de ser ingenuos. La sabiduría del mundo no proviene de Dios. Es terrenal, es animal, es diabólica, es destructiva, y nada bueno podemos sacar de esta sabiduría. Y si no nos damos cuenta al final, esa sabiduría terrenal puede destruir nuestra vida, puede destruir matrimonios, puede destruir o causar división iglesias, puede destruir relaciones, porque empezamos a centrarnos en nosotros mismos. El mundo te dice: piensa en ti primero y luego podrás pensar en los demás. La Biblia, todo lo contrario, te dice: ama a Dios y podrás amar a tu prójimo. Porque de esa manera, al amar a Dios, podremos empezar a amar a nuestro prójimo y empezaremos a pensar en el otro antes que nosotros mismos. La Biblia nos llama, y es la palabra de Dios que va en contra de lo que este mundo dice. Este mundo cada vez más quiere hacernos pensar que el homosexualismo es algo normal, que el aborto es algo normal, que la desobediencia de los hijos a los padres es algo normal, que la mentira es algo normal, que la infidelidad es algo normal, y lo venden como pan caliente cada vez más. Los medios de comunicación, puedes ver cuántas infidelidades por aquí, por allá, que la pornografía es algo normal, que la masturbación es algo normal, que el feminismo es algo normal, que el machismo es algo normal, y todo el mundo nos empieza a pensar, a mandar tantos conceptos, que cuando vamos a la luz de las Escrituras nos damos cuenta que la Biblia y Dios dice que no es algo normal, porque es algo terrenal, es algo diabólico y que no proviene del Señor. Vamos a quedarnos acá. La semana que viene vamos a tocar la segunda parte de estas dos clases de sabiduría para poder ver acerca de cómo es la sabiduría divina. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tener un momento de oración. Y mientras estemos orando, hermanos, pregúntate: ¿has sentido celos? ¿Has tenido envidias? ¿Has sido arrogante? ¿Por ahí te has centrado solamente en ti y has dejado de pensar en los demás? ¿Por ahí has tenido tantas ambiciones o tal vez tu pensar empieza a ser cuestionado por las Escrituras? Entonces es posible que hemos bebido, o hayamos bebido, o estemos bebiendo de esta sabiduría terrenal. Y la realidad es que su fuente no nos va a llevar a nada, sino que va a traer confusión y caos y destrucción en nuestra vida. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Señor, nos dices en tu palabra que si alguno de nosotros se cree sabio, entendido, conocedor de algo, tu palabra nos dice que lo demostremos con nuestro diario vivir de una manera sabia, en mansedumbre. Señor, esos hombres de aquel entonces se creían que por saber tanto de la Biblia eran hombres sabios y piadosos, cuando en realidad con su manera de vivir, Señor, decían todo lo contrario. Y Señor, tú usaste a Santiago para que les pueda escribir y que les pueda preguntar: pero si hay celos amargos o envidias amargas, Señor. Y Señor, examina nuestro corazón en esta mañana y muéstranos, oh Padre, si tal vez nosotros hemos tenido envidia de otras personas, si hemos envidiado los matrimonios, si hemos envidiado la economía de otros, si hemos envidiado, Señor, la casa de otros, si hemos envidiado la iglesia y tantas cosas, Señor, y nuestro corazón se ha ido llenando de envidia. Señor, perdónanos.
Porque en realidad deberíamos de habernos alegrado, Señor, por lo que tú has bendecido a otras personas. Porque tú nos bendices a cada uno, Señor, según tú quieres hacerlo. Y cada día nos das más de lo que nosotros merecemos, Señor. Señor, ayúdanos a salir, Señor, de este pensamiento, de esta sabiduría terrenal, de estas envidias. Ayúdanos, Señor, a salir del egoísmo, de estas ambiciones personales que están centradas en nosotros mismos, en nada más que nosotros mismos, sin pensar, Señor, en las demás personas. Y que en muchas ocasiones, Señor, ni siquiera te hemos preguntado a ti. Porque sabemos, Señor, que si te preguntamos a ti es posible que tú nos digas que no. Y a veces, Señor, hemos dicho no, mejor tomo esta decisión y perdónanos, Señor, por ello. Señor, ayúdanos, oh Padre. Y perdónanos, Señor, si nosotros también hemos sido soberbios, si hemos sido personas arrogantes, si nos hemos creído más de lo que deberíamos, Señor, de tener en consideración en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos mentido, porque al ser arrogantes, Señor, hemos mentido para poder seguir manteniendo, Señor, ese estatus que en muchas ocasiones ni siquiera tenemos, Señor. Señor, nos muestras en esta mañana que ese tipo de sabiduría, donde hay celos, contiendas, donde hay envidia, Señor, donde está lleno de la soberbia, proviene de una fuente terrenal, de una fuente mundana, Señor, de una fuente diabólica. Y perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones hemos caído en ella. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones, por causa de no tener la sabiduría tuya, Señor, hemos causado pleitos, hemos causado divisiones, Señor, hemos causado, Señor, malestar en otras personas y no hemos tomado de lo tuyo. Señor, si en esta mañana alguno de nosotros, Señor, en medio de haber estado probando esa sabiduría mundana, Señor, hemos estado haciendo, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder dejar de lado, Señor, esa sabiduría terrenal, diabólica, Señor, para empezar a tomar tu sabiduría, para poder meditar en tu palabra y para poder ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos, hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes, que podamos vivir tu palabra, Señor, y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, a madurar, a tomar sabias decisiones. Ayúdanos, Señor, a ya no ser inmaduros, Padre, en nuestras decisiones, que así como niños tomamos decisiones, Señor, y que al final terminamos lamentándonos. Ayúdanos, Señor, a poder acudir a tu palabra, a tu pensar, a lo que tú dictaminas para nosotros, para poder dirigirnos y ser guiados, Señor, en este mundo, que también todos los días trata de apartarnos de ti, Señor. Pelea por nosotros, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, Señor. No permitas, Señor, que nos llenemos de la sabiduría terrenal. Ayúdanos, Señor, y que cada día podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, saturados de tu palabra y viviendo, Señor, tu palabra en nuestro diario vivir. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, sabiendo de que tú eres quien nos dirige, eres tú que nos lleva, eres tú que nos ministra, eres tú quien va formando la imagen de tu Hijo en nuestras vidas. Que cada día, Señor, podamos parecernos más y más a Cristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.